Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 508. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es viernes 6 de septiembre de 2024. Mi nombre es Diego Villanueva y todas las semanas, los martes y los viernes, os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. Ya sabéis, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros. El español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Hoy os traigo un episodio un poquito diferente. Ahora os explico. Quizás pues hayáis leído el título. Es ¿quién escucha este podcast? Bueno, pues tú, si estás escuchando este podcast, tú escuchas este podcast. Voy a explicaros o voy a hablaros de algo que, pues he estado mirando en los últimos días con un poquito más de detalle y es las estadísticas del podcast. Yo tengo acceso a las estadísticas del podcast, obviamente, y pues les echo un vistazo de vez en cuando para comprobar que todo sigue bien, pues que la gente sigue escuchando el podcast. No vaya a ser que esté hablando de algún tema que no tenga interés y entonces de repente no escucha nadie este podcast. Pues yo controlo más o menos eso. Este podcast recientemente ha llegado a las 350.000 escuchas. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues no lo sé. La verdad es que yo estoy contento. Y tengo también en cuenta que yo me dirijo a un tipo de oyente como tú, de estudiante, de nivel avanzado. Y eso, claro, no puede ser tan masivo como si hiciera un podcast de, nivel intermedio o nivel más básico, teniendo en cuenta que las personas como tú, que tenéis este nivel de español, que podéis entender lo que digo en este podcast, son menos, es normal que tengan menos escuchas de lo, que se puede considerar. No sé exactamente. El caso es que, yo estoy contento y hoy vengo a hablaros de esto, de las estadísticas a las que tengo acceso, un poco para contaros el perfil de oyente que tengo en el podcast, según las estadísticas, eso está claro, seguramente tendrá muchos errores, y también para ver si os identificáis con ese oyente tipo que dicen estas estadísticas. Además, otra de las cosas interesantes de este episodio es que lo voy a ir haciendo sobre la marcha, es decir, lo voy a ir haciendo en el momento. Tengo aquí los datos en la pantalla, voy a ir consultándolos, voy a ir diciéndoos, comentándoos algunas cosas que me parecen interesantes. Y luego el objetivo de este episodio, es un poco curiosearos, simplemente que sigáis practicando con un tema diferente, que también veáis el tipo de estudiante o de oyente que tiene este podcast, según las estadísticas, ya repito esto, y también que me digáis, oye Diego, mira, yo no estoy dentro de este oyente tipo, te escucho desde aquí, con esta plataforma, etcétera. Todas las cosas que queráis comentarme, yo encantadísimo. Y luego también, no sé, también si de aquí surge ideas de por dónde pueden ir los tiros de nuevos contenidos para el podcast, yo encantado, pero no creo que pase eso. El caso es que voy a hablaros de varias cosas. Voy a hablar de la ubicación geográfica, desde qué países me escucháis más habitualmente. También os voy a hablar de las plataformas o los dispositivos desde los que me escucháis, las aplicaciones, por ejemplo Spotify, Apple Podcasts, desde el teléfono móvil, todas estas cosas. Y también voy a hablaros de el género, masculino, femenino, todas estas cosas, y también, por supuesto, de la edad. Son, 4 o 5 parámetros muy sencillos que simplemente, es la información que tengo, no tengo más. La verdad es que de sobra, no necesito más información. Hoy voy a hablaros de esto, de quién escucha este podcast. Y vamos con ello, venga, que voy aquí a contaros un poquito desde dónde escucháis este podcast. Según las estadísticas, el 28% de los oyentes y las oyentes de este podcast lo escucha desde Estados Unidos. Bien, esto me parece interesante. La mayoría de las personas, la mayoría no, casi una tercera parte de las personas que escuchan este podcast, según las estadísticas, repito, es de Estados Unidos, lo hace desde Estados Unidos. Y esto me llamó la atención, más concretamente desde el estado de California, un 14% de las personas estadounidenses, y también desde otros estados como Texas, Georgia, New York, Virginia, todas estas, de Florida también, mira, interesante. Y esto es interesante, no tenía ni idea que, puedo entender que California, que es un estado en el que hay bastante hispanoparlante, quizás tenga más interés desde el punto de vista de lo práctico, ¿no? Que digas, mira, yo quiero practicar español porque luego puedo hablar con otras personas.
¿Desde qué más países escuchan el podcast? Vale, mira, el segundo país desde el que más se escucha este podcast es Reino Unido. Esto me parece interesante. Bueno, Reino Unido, desde el 89% desde Inglaterra, el 8% desde Escocia, un 2% desde Gales y un 1% desde el norte de Irlanda. Así que bueno, esto también es interesante. Muchas personas desde Reino Unido, concretamente desde Inglaterra. Esto, pues mira, también, a ver, uno se lo puede esperar, pues teniendo en cuenta que hay mucho interés por las personas de Reino Unido en general por el español. También hay muchas personas que pues nos vamos de España a Reino Unido y bueno, esto también es interesante. ¿Cuál es el tercer país? ¿Cuál creéis que es el tercer país desde donde más se escucha el podcast? Bueno, pues desde España. Y bueno, esto tiene lógica. No quiere decir que el 9% de las personas que escuchan este podcast sean españolas, que hay españoles, seguro, profesores, seguramente, sino también pues que hay muchas personas que estáis viviendo en España y bueno, pues obviamente escucháis este podcast como una práctica pues para mejorar vuestro español y luego pues todas las cosas que aprendéis aquí, pues intentar ponerlas en práctica otra vez de nuevo en vuestro día a día, en vuestra vida cotidiana y bueno, pues esto es interesante, un 9% desde España. Vale, voy a decir algunos países más. El cuarto, mi querida Polonia. Polonia, 6%. La verdad es que, mira, pues estoy muy contento de que desde Polonia se me escuche un 6%. Me gustaría que fuera más. La verdad es que Polonia está en mi corazón. Ya os he contado en el podcast pues que he estado viviendo allí y que es un país al que me gustaría volver, por supuesto, a visitarlo y también, ¿por qué no, a vivir? Así que un 6% es de Polonia y eso me llena el corazón, la verdad. Más países, 6% desde Alemania, 5% desde Italia, mis queridos italianos, 5% desde Brasil, 4% desde Canadá, 3% desde Francia, qué poquito me parece, 3% desde Francia, 1% desde Suiza, desde Suecia, desde Países Bajos, desde Bélgica. Bueno, aquí ya hay una lista casi infinita de países, hay un montón, desde Timor, madre mía, desde Surinam, desde, Namibia, hay un montón de países. La verdad es que debe haber tantos países como lugares, ¿no? Esto, pues hay un montón y bueno, voy a deciros, ahora si escucháis el podcast desde Spotify, existe la posibilidad de comentar. Entonces, comentadme desde qué país escucháis este podcast. Si escucháis desde Estados Unidos, Diego, escucho desde Estados Unidos y estoy en California. Mira, soy de ese 28% que escucha el podcast y además estoy en el estado donde más se escucha, por ejemplo. Bien, vamos a los datos de las plataformas. Históricamente, desde que comencé este podcast, allá por junio del 2021, este podcast tiene en la mayoría de sus escuchas el 51%, es decir, un poquito más de la mitad desde Spotify. Digamos que es la aplicación desde la que más se escucha el podcast. Luego hay un 38% desde Apple Podcast. Yo personalmente, cuando escucho mi podcast, que lo hago muy pocas veces, pero lo hago alguna vez, pues lo hago desde Apple Podcast, o sea que seguramente yo esté ahí dentro de la estadística. Y luego hay un 9% que lo escucha desde otras plataformas, desde otras aplicaciones. Esto puede ser un poquito de todo. Por ejemplo, las personas que escucháis el podcast desde la página web, por ejemplo, pues porque queréis consultar las transcripciones, ya sabéis que en el podcast, en todos los episodios, si no entendéis bien lo que digo, podéis escuchar las transcripciones, aunque ahora creo que también las hay en Spotify, o sea que, da igual. El caso es que desde que empezó el podcast, 51% en Spotify, 38% en Apple Podcast. Pero si me voy a los últimos 30 días, esto es todavía más, la diferencia es cada vez todavía más abrumadora. 71% en Spotify. O sea, fijaos que os decía antes 51%, en los últimos 30 días, 71% en Spotify. Esto es cosa básicamente de los algoritmos. Es decir, quizás en los últimos 30 días este podcast pues está siendo más mostrado cuando alguien hace una búsqueda en Spotify. Y pues contadme un poquito también vosotras desde dónde escucháis este podcast. ¿Lo escucháis desde Spotify, desde Apple Podcast? Mira, hay aquí una cosa que ni conocía. Dice que en los últimos 30 días hay una aplicación que se llama Antena Pod. Ni idea, no tengo ni idea. Un 2% de personas escuchan el podcast desde Antena Pod. Es que no tengo absolutamente ni idea de qué es esa aplicación, qué es. Vamos con más datos. Venga, que si no me pierdo aquí.
Dispositivos. ¿Desde dónde escucháis este podcast? 57% desde iPhone, 35% desde Android y 7,5% desde otro. No sé qué es otro, no sé qué más sistemas operativos hay dentro de los dispositivos, pero 57% iPhone y Android. Esto en toda la historia del podcast. En los últimos 30 días, 47% Android, 45% iPhone, 3% Windows, o sea que hay teléfonos móviles que tienen Windows, ¿vale? No sabía. Y otros, ¿vale? Que no sé qué son otros, ya os decía. Bueno, pues muy bien. En los últimos 30 días gana Android, segundo iPhone, pero si tenemos en cuenta los datos de toda la historia del podcast, gana iPhone. Bueno, está bien, esto saberlo también. Venga, vamos con el género. A ver, ¿quién escucha el podcast? ¿Quiénes sois los que escucháis el podcast? Bueno, pues dice que la audiencia del podcast es un 56,6% hombres. Vaya. O sea que 56% hombres. ¿Cuántas mujeres? 38,1%. O sea que ganan los hombres a las mujeres que escuchan este podcast. Luego hay pues 3,8% sin especificar. Bueno, pues seguramente porque en donde están escuchando el podcast pues no especifica eso, ya está. Y luego 1,5% no binario. O sea, ni género masculino ni género femenino. Perfecto. Eso en total. Pero si nos vamos a los datos de los últimos 30 días, pues siguen ganando los hombres. 61,1% los hombres, 31,5% las mujeres. ¿Esto por qué puede ser? Pues no lo sé. La verdad es que quizás pues por los temas de los que hablo en el podcast, no lo sé, a lo mejor pues tengo cierto sesgo a hablar de temas que son más interesantes para los hombres o yo qué sé, no sé exactamente a qué se puede deber que escuchen más este podcast los hombres que las mujeres, pero mira, me parece también interesante y bueno, pues está muy bien. O sea, no está bien, da igual, pero que me parece interesante este dato. Vale, vamos con las edades. Venga, a ver, ¿quiénes son las personas que más escuchan este podcast o en qué franjas horarias o en qué franjas de edad se escucha este podcast? Bueno, pues mira, esto es muy sorprendente. Bueno, no lo sé. 45 a 59 años, o sea, la franja que está entre los 45 y los 59 años, yo no estoy dentro de esa franja, 27,4%. Ojito, 27, una cuarta parte del podcast sois personas entre los 45 y los 59 años. Luego, aquí sí, esta franja en la que yo sí estoy, 35 a 44 años, pues el 23,3%, o sea, un 4% menos, 35 a 44 años. Luego están las personas que estáis entre 28 y 34 años, un poquito más jóvenes, 19%, vale, perfecto. Luego, dos franjas de edad que tienen un porcentaje muy similar. Las personas que tenéis entre 23 y 27 años, o sea, unos pipiolos, o sea, jovencitos, y las personas que estáis en la flor de la vida en más de 60 años, 11,9%, o sea que más o menos las personas de 23 a 27 años y las de más de 60 años, pues el porcentaje es parecido. Y luego, eso sí, de 18 a 22 años, pues un 5,2%. Bueno, pues esto puede ser también igual por los temas de los que hablo en el podcast, quizás pues son temas, no sé, un poco menos interesantes para las personas entre 18 y 22 años, o quizás las personas que sois un poquito más, digamos, más maduras, pues estáis practicando más idiomas a través de podcast, no sé exactamente a qué se puede deber esto. Bueno, en los últimos 30 días, ¿qué pasa? En los últimos 30 días pasa algo interesante, y es que las personas entre 28 y 34 años son las que ganan. Son las personas que más escuchan este podcast, 27,1%, seguido de las personas de 45 a 59 años, de las de 35 a 44, y luego pues un poquito por detrás las de 23 a 27. Oye, las personas de más de 60, en los últimos 30 días os estáis despistando un poco, ¿eh? Venga, vamos a ver si escuchamos el podcast. Bueno, esto es una broma y ya veis que, bueno, pues la audiencia, de las cosas que me quedo de este podcast, la audiencia es bastante, pues, heterogénea, hay de todo, hay personas de diferentes edades, de diferentes sexos, que escuchan el podcast con diferentes plataformas, diferentes dispositivos y, sobre todo, diversidad de un montón de países. Llama la atención, pues, que, bueno, pues casi un 38% de las personas que escuchan el podcast son angloparlantes, bueno, no angloparlantes porque hay más países en los que se habla inglés, pero bueno, de Estados Unidos y Reino Unido, o sea que eso también me llama la atención.
Y sobre todo también me llama la atención que el tercer país desde el que más escucha el podcast es España. Bueno, básicamente pues porque muchas personas quizás estéis viviendo en España y estéis escuchando este podcast pues para practicar y para llevar vuestro español al siguiente nivel. Bueno, como os digo, dejadme en los comentarios todo lo que queráis decirme, pues Diego, yo te escucho desde aquí y tengo estos años, no sé, lo que os dé la gana, dadme la información que queráis, vamos a ver un poco de curiosidad y también, joder, las personas pues de las que no he hablado, de los países que no he hablado, por ejemplo, no he hablado de, yo qué sé, Irlanda, Australia, México, Israel, Grecia, no sé, desde los países de los que me estáis escuchando, escribidme, cogéis ahí en Spotify, me escribís y perfecto. Bueno, también aprovecho para deciros 2 cosas más, solo 2 y ya termino. La primera, que si estáis escuchando este podcast desde Apple Podcast o desde Spotify, pues que le deis 5 estrellitas, por favor, que eso me ayuda muchísimo a que más personas pues descubran este podcast y eso, pues como os digo, si estáis en Spotify o en Apple Podcast, me dais 5 estrellitas. Bueno, si os gusta el podcast, no estoy aquí obligando a nadie, no voy a poner la pistola a nadie. Y la segunda cosa es que os suscribáis a la newsletter. Ahí sí que, pues, otro día si queréis, si os ha gustado este episodio, puedo hacer un episodio contándoos pues qué perfil de personas hay en la newsletter. Ahí lo tengo un poco más complicado porque no tengo, por ejemplo, la edad. No, cuando os suscribís a la newsletter no os pregunto cuántos años tenéis ni nada de eso. Eso pues es irrelevante. Pero bueno, pues sí puedo saber un poquito por países y alguna cosilla más. Pues quizás si queréis que haga un episodio sobre eso, aunque no sé si tendría mucha chicha en realidad. O sea, quiero decir que no sé si sería tan interesante. Pues decídmelo y sobre todo suscribíos. ¿En dónde? En www.fluentespanishexpress.com. Ahí simplemente entráis, me dejáis vuestro email y ya comenzáis a recibir todos los días, bueno, de lunes a viernes, un email, un correo electrónico, pues con cosas diferentes, con pues algunas historias que os cuento y sobre todo os va a ayudar a aprender un montón de expresiones y a practicar el idioma de una manera diferente. Ya sé que es muy cómodo escuchar podcast, yo lo hago, pero también la newsletter tiene lo suyo. La verdad es que tengo que deciros que cada vez me gusta más este formato y es el otro día estaba viendo, llevo creo que más de 2.000 correos electrónicos, o sea, más de 2.000 emails diarios de newsletter, o sea que ya van unas cuantas. Así que nada, ya os digo, suscribíos, dadle 5 estrellas al podcast y contadme si... ¿de dónde escucháis este podcast? ¿Quién escucha este podcast? Quiero saberlo, quiero saber quién escucha este podcast. Es que soy muy curioso. Que tengáis un buen fin de semana. Adiós.